Hola, ¿qué tal, jóvenes? Esperando que todos y todas se encuentren muy bien y pudieran descansar como corresponde durante esta semana. Vamos con otra cápsula mensual y en esta oportunidad ligada a lo que ya se ha estado viendo en matemáticas durante las últimas semanas, que es función y función cuadrática. Vamos. Partamos por las funciones. Si no entendemos primero lo que es una función, va a ser muy difícil darle un sentido a todo lo que rodea a esta. Sabemos que una función es la relación entre dos conjuntos, ya que los vamos a llamar en esta oportunidad A y conjunto B. Aquí, a cada valor del conjunto A, que es la variable independiente, se le asigna un único valor del conjunto B, la variable dependiente. A partir de esta información, nosotros vamos a poder definir lo que es el dominio, que van a ser todos los elementos que se encuentran en el punto de partida, ya que es lo que se conoce como una preimagen. Luego tenemos el codominio, que son todos estos elementos en el conjunto de llegada, que aquí se representa con un color amarillo. Y luego vamos a tener el recorrido, que será el subconjunto dentro del codominio, en donde hay conexión con la preimagen. Esto se va a llamar imagen en sí. Y a partir de eso, algo que ustedes también vieron fue la clasificación que pueden tener estas funciones. Está la inyectiva o la 1 a 1, en donde cada elemento del conjunto B, del codominio, tendrá como máximo un elemento del conjunto A que vendría siendo el dominio. La sobreyectiva, en donde no sobra, cada elemento del conjunto B tendrá por lo menos un elemento del conjunto A, y tenemos la biyectiva, que es cuando cumplen ambas condiciones, tanto de inyectiva como de sobreyectiva. Recuerden que todo esto es un resumen del resumen. Más detallado se encuentra en las guías anteriores de la unidad, tanto el material que subió la profesora Gloria, como también las guías que he subido yo en el material complementario. Pero ahora la pregunta es, ¿de dónde viene una función cuadrática? ¿Qué es una función cuadrática o qué se diferencia de una ecuación cuadrática, que es lo que nosotros ya conocíamos con anterioridad? En palabras simples, sabemos de años anteriores que una ecuación es una igualdad entre sus expresiones. Da igual si son de primer grado o de segundo grado. Pero una función cuadrática siempre, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, va a depender de los valores que tome la variable independiente para conocer cuál va a ser su imagen respectiva. Con respecto a la función cuadrática, sabemos que esta tiene la siguiente forma, que es f de x es igual a ax cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son números reales y siempre la característica es que va a haber un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Ahí tenemos un ejemplo. Y otra cosa importante a considerar es que a siempre tiene que ser distinto de 0. De aquí, para entender cómo funciona una función cuadrática, es necesario saber leer y analizar sus características, en donde podemos encontrar su vértice, la orientación, el eje de simetría, los interceptos, etc. Partamos por la concavidad de una parábola. Aquí es súper simple. Si el número que representa A es positivo, la curva irá entonces con las ramas hacia arriba. Se puede decir que es una parábola cóncava. Pero, de manera contraria, si el número que representa A es negativo, por ejemplo un menos 9 al cuadrado, la curva irá con ramas hacia abajo. Se podría decir que es una parábola convexa. La apertura, esto quiere decir que qué tan abierta o cerrada será nuestra parábola. Si el valor absoluto de A, recordar que cuando hablamos de valor absoluto no estamos considerando los signos positivos o negativos de un número, si el valor absoluto es más grande, más cerrada entonces será nuestra curva. Al contrario, si el valor absoluto es más pequeño, la curva será más pronunciada, como se pueden ver en los dos gráficos que aparecen acá. Si se fijan, estos dos datos de orientación y de apertura ya los tenemos solo viendo nuestro primer dato o nuestro primer elemento cuadrático. Entonces, al momento de graficar, sabemos al menos ya una imagen o una preimagen de cómo debería ser esta parábola. Ahora el vértice. Sabemos que el vértice es una coordenada en donde se encuentra el punto que es o más alto o más bajo de una parábola. Y para conocer cuál es este punto se utiliza esta fórmula en donde vamos a encontrar una parte x como también una parte y. Y también podemos ver el eje de simetría, que es esta recta vertical que pasa por el vértice de la parábola y la divide esta en dos mitades congruentes. Y para obtenerla se utiliza esta segunda fórmula. Que quede claro que estos valores de A, B y C son los que nosotros reemplazamos en nuestra función cuadrática, como lo podemos ver en el ejemplo en el recuadro amarillo.
Y ahora la traslación. Supongamos que estamos trabajando con una parábola positiva. Esta se va a poder desplazar tanto horizontal como verticalmente. Si bien se pueden hacer los dos movimientos a la vez, ahora los vamos a ir explicando uno a uno. Comencemos por el movimiento vertical de una parábola. Esta siempre se va a referir cuando se agregan números fuera del factor cuadrático. Si se agregan k elementos positivos, se va a mover esa cantidad hacia arriba. Lo podemos ver en la parábola verde. Y al contrario, si se agrega un número negativo, la parábola se va a desplazar pero hacia abajo y lo podemos ver de color azul. ¿Qué va a pasar ahora con el movimiento horizontal? Acá se van a agregar o quitar elementos, pero dentro de la expresión que está al cuadrado, de esa que está en el paréntesis. Y se van a dar estos casos. Si se agrega un número positivo, la parábola se moverá a la izquierda, como se puede ver en el color verde. Y si se agrega un número negativo, la parábola ahora se va a desplazar hacia el lado derecho, como se ve de color azul. Aquí hay que tener mucho cuidado, ojo, porque los movimientos de desplazamiento son contrarios al que nosotros conocemos comúnmente. Y ya de esta forma podremos hacer movimientos considerando todo el plano. Si observamos detalladamente qué elementos se agregan tanto dentro del factor cuadrático, representado con una h, como fuera de él, representado con una k. Lo que antes se hacía de manera separada, tanto vertical como horizontalmente, ahora lo podemos agrupar en un solo movimiento siguiendo estas características. Y eso sería todo por ahora, jóvenes. Recuerden que este es una información compacta de las guías que se han estado trabajando durante las últimas semanas, así que cualquier duda que queden todavía, volvamos a revisar los documentos anteriores. Espero que estén muy bien, cuídense harto, nos vemos.